Día 133 de la Biblia en un año. Estamos leyendo Nehemías capítulos 7 al 9 y el Salmo 127. Nehemías capítulo 7. Cuando la muralla quedó reconstruida y yo había asentado las puertas y habían sido designados los porteros, los cantores y los levitas, puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hananí y a Ananías, jefe de la fortaleza, porque éste era hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. Entonces les dije: no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y estando todavía los porteros en sus puertas, se cerrarán y atrancarán las puertas. Designen también guardias de los habitantes de Jerusalén, unos en su puesto de guardia y otros delante de su casa. La ciudad era espaciosa y grande, pero el pueblo dentro de ella era poco y no había casas reedificadas. Entonces mi Dios puso en mi corazón reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fueran inscritos por genealogías, y encontré el libro de la genealogía de los que habían subido primero, y hallé escrito en él: estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Raamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum y Baana. El número de los hombres del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172, los hijos de Cefatías, 372, los hijos de Ara, 652, los hijos de Pahat-Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818, los hijos de Elam, 1254, los hijos de Satu, 845, los hijos de Sakai, 760, los hijos de Binui, 648, los hijos de Bebai, 628, los hijos de Asgad, 2322, los hijos de Adonicam, 667, los hijos de Bigvai, 2077, los hijos de Adín, 655, los hijos de Ater de Ezequías, 98, los hijos de Asum, 328, los hijos de Besai, 324, los hijos de Arif, 112, los hijos de Gabaón, 95, los hombres de Belén y Netofa, 188, los hombres de Anatot, 128, los hombres de Bet Asmavet, 42, los hombres de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot, 743, los hombres de Ramá y Jeba, 621, los hombres de Migmas, 122, los hombres de Betel y Ai, 123, los hombres del otro Nebo, 52, los hijos del otro Elam, 1254, los hijos de Arim, 320, los hombres de Jericó, 345, los hijos de Lod, Hadid y Ono, 721, los hijos de Senaa, 3930, los sacerdotes, los hijos de Jedaías de la casa de Jesúa, 973, los hijos de Immer, 1052, los hijos de Pasur, 1247, los hijos de Arim, 1017, los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74, los cantores, los hijos de Asaf, 148, los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, 138, los sirvientes del templo, los hijos de Sija, los hijos de Hasufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siaja, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gahar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Meunim, los hijos de Nefisesim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Acufa, los hijos de Arhur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sísara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Hatifa, los hijos de los siervos de Salomón,
los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Périda, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Poqueret Hasebaim, los hijos de Amón. El total de los sirvientes del templo y de los hijos de los siervos de Salomón era de 392. Estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adón e Imer, aunque no pudieron demostrar si sus casas paternas o su descendencia eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 642. De los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, que había tomado por mujer a una de las hijas de Barzilai, el Galaadita, con cuyo nombre fue llamado. Estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron, y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con Urim y Tumim. Toda la asamblea reunida era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, que eran 7.337, y tenían 245 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulos 245, sus camellos 435, sus asnos 6.720. Algunos de los jefes de casas paternas contribuyeron para la obra. El gobernador dio para el tesoro 8.5 kilos de oro, 50 tazones y 530 túnicas sacerdotales. Los jefes de casas paternas dieron para el tesoro de la obra 170 kilos de oro y 1.254 kilos de plata. Lo que dio el resto del pueblo fue 170 kilos de oro y 1.140 kilos de plata y 67 túnicas sacerdotales. Y los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, algunos del pueblo, los sirvientes del templo y el resto de Israel habitaron en sus ciudades. Cuando llegó el mes séptimo, los israelitas ya estaban en sus ciudades. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro, frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, Amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Este día es santo para el Señor su Dios, no se entristezcan ni lloren. Porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo: Vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce, y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole: Callen, porque el día es santo, no se entristezcan.
Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Al segundo día, los jefes de casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley, y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los israelitas habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Así que ellos dieron a conocer esta proclama en todas sus ciudades y en Jerusalén. Salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos para hacer tabernáculos como está escrito. El pueblo salió y trajeron las ramas y se hicieron tabernáculos, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los israelitas ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Y hubo gran regocijo. Esdras leyó del libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días, y al octavo día hubo una asamblea solemne según lo establecido. El día 24 de ese mes se congregaron los israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie, cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios, y otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. Y sobre el estrado de los levitas se levantaron Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en alta voz al Señor su Dios. Entonces los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías dijeron: Levántense, bendigan al Señor su Dios por siempre y para siempre. Sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postra ante ti. Tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste con él un pacto para darle la tierra del Cananeo, del Hitita, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darle a su descendencia, y has cumplido tu palabra porque eres justo. Tú viste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y escuchaste su clamor junto al Mar Rojo. Entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, pues supiste que ellos los trataban con soberbia, y te hiciste un nombre como el de hoy. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio del mar sobre tierra firme, y echaste en los abismos a sus perseguidores, como a una piedra en aguas turbulentas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino en que debían andar. Luego bajaste sobre el monte Sinaí, y desde el cielo hablaste con ellos. Les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les hiciste conocer tu santo día de reposo, y les entregaste mandamientos y estatutos y la ley por medio de tu siervo Moisés. Les proveíste pan del cielo para su hambre, les sacaste agua de la peña para su sed, y les dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darles. Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia, fueron tercos y no escucharon tus mandamientos, rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Fueron tercos y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Ni siquiera cuando hicieron un becerro de metal fundido y dijeron:
Este es tu Dios que te sacó de Egipto. Y cometieron grandes blasfemias. En tu gran compasión, tú no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían andar. Y diste tu buen espíritu para instruirles, no retiraste tu maná de su boca, y les diste agua para su sed. Por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. También les diste reinos y pueblos, y se los repartiste con sus límites. Tomaron posesión de la tierra de Sehón, rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra que habías dicho a sus padres que entraran a poseerla. Así que entraron los hijos y poseyeron la tierra, y tú sometiste delante de ellos a los habitantes de la tierra, a los cananeos, y los entregaste en su mano, con sus reyes y los pueblos de la tierra, para hacer con ellos como quisieran. Capturaron ciudades fortificadas y una tierra fértil, tomaron posesión de casas llenas de toda cosa buena, cisternas excavadas, viñas y olivares, y árboles frutales en abundancia. Comieron, se saciaron, engordaron, y se deleitaron en tu gran bondad. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti, y cometieron grandes blasfemias. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos que los oprimieron, pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti, y tú escuchaste desde el cielo, y conforme a tu gran compasión les diste libertadores que los libraron de mano de sus opresores. Pero cuando tenían descanso, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por tanto, tú los abandonabas en mano de sus enemigos para que los dominaran. Cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías desde el cielo, y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. Los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales, si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Dieron la espalda en rebeldía, fueron tercos y no escucharon. Sin embargo, tú fuiste paciente con ellos por muchos años, y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en mano de los pueblos de estas tierras, pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no han observado tu ley, ni han hecho caso a tus mandamientos, ni a tus amonestaciones con que los amonestabas. Pero ellos en su propio reino, con los muchos bienes que tú les diste, con la espaciosa y rica tierra que pusiste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Por tanto, hoy somos esclavos, y en cuanto a la tierra que diste a nuestros padres para comer de sus frutos y de sus bienes, ahora somos esclavos en ella. Y su abundante fruto es para los reyes, que tú pusiste sobre nosotros a causa de nuestros pecados, los cuales dominan nuestros cuerpos y nuestros ganados como les place, y en gran angustia estamos. A causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito, y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aun mientras duerme.
Un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Amén. Vimos en Nehemías capítulo 7 que se está haciendo como un repaso de los que habían retornado. En el capítulo 8 vemos este repaso de la Torá impresionantemente desde la creación hasta el punto donde ellos están, ahí ya en el 7º mes. Y Nehemías capítulo 9 vemos este clamor a Dios por su misericordia y vemos cómo ellos confiesan el pecado. Entonces tenemos a Esdras y a Nehemías, y fíjate que la obra de ambos comienza con proyectos de construcción, pero una vez terminan esos proyectos de construcción o reconstrucción, ambos se enfocaron en comenzar ahora a reconstruir a la gente. Esdras del capítulo 1 al 6 reconstruyó el templo, pero Esdras del 7 al 10 reconstruyó la comunidad. Ahora en Nehemías capítulos 1 al 6, Nehemías está reconstruyendo las murallas, y a partir de ahora del 7 al 13 lo que vamos a ver es a Nehemías reconstruyendo al pueblo, y lo hace de diferentes maneras. Lo hace una reconstrucción espiritual, pero también él está preocupado por la poca población que hay. Entonces por eso es que vemos que hace nuevamente como este conteo de las personas. Y bueno, después de que Nehemías termina las murallas, él no solamente está reconstruyendo un edificio de protección física, sino que también la reconstrucción de las murallas simbólicamente está reconstruyendo el propósito de Israel, porque las murallas no solamente protegen de los enemigos, sino que las murallas también nos separan los que hay afuera de la ciudad de los que hay adentro. Y el llamado de Dios para Israel siempre ha sido ser una nación apartada. Israel está llamada a ser diferente a las demás naciones, y la muralla completada iba a servir como un recordatorio para eso. Israel está llamado a vivir apartado, separado, santo. Ya hemos hablado del significado de santo, y eso es precisamente en lo que se empiezan a enfocar Nehemías y Esdras después de terminar la muralla. Ahora es momento de recordarles que ellos son apartados. Y Esdras vuelve a entrar en la historia. Para este momento Esdras lleva unos 13 años más o menos enseñando la palabra ahí al pueblo, y acá lo vemos ahora en Nehemías leyéndole la ley al pueblo, y el pueblo comienza a tener esta hambre por estudiar la palabra, están desesperados por obedecer a Dios, y después de leer se arrepienten. Han leído la palabra por 7 días y el pueblo comienza a experimentar este avivamiento de arrepentimiento que surgió a partir de un interés en la palabra de Dios. Entonces Esdras está recordándoles toda la historia desde la creación, la historia de Abraham, los 40 años en el desierto, la tierra prometida, cómo Dios había estado siendo fiel con Israel y sin embargo ellos, sus padres, sus sacerdotes, le han dado una y otra vez la espalda a Dios. Es después de entender esto que el pueblo confiesa su desobediencia y reconocen que fue esa desobediencia la que los llevó al exilio, mientras que Dios se ha mantenido siempre fiel a sus promesas. Fue precisamente el pasar tiempo intencional, a profundidad, horas metidos en la palabra, lo que llevó a los corazones del pueblo a ser transformados. Eso es lo que hemos estado haciendo en la Biblia en un año. Hemos estado pasando tiempo en la palabra, y esto, más que ser una rutina bonita en tus mañanas, en tus noches, durante el trabajo, tiene el propósito de que al meternos en la palabra de Dios seamos transformados. Y fue precisamente esa transformación la que llevó a que el pueblo terminara haciendo un pacto con Dios. En el capítulo 9:38 terminamos leyendo que ellos hacen un pacto y dice: por eso todos hacemos este pacto y lo ponemos por escrito. Los gobernantes y todos los que estaban ahí
llegan al punto incluso de empezar a firmar ese pacto que están haciendo, de ser fiel a Dios, de regresar a Él. Y eso lo veremos en el capítulo 10. Pero esto nos apunta a un mejor pacto. Y es el pacto que ha hecho Dios con nosotros, ese nuevo pacto que está simbolizado en esa copa que representa la sangre de Cristo. Jesús lo dijo, esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Lo que Jesús estaba diciendo es que este nuevo pacto que Dios vino a proponer a la humanidad con la vida, muerte y resurrección de Jesús, es un pacto que no es firmado por manos humanas, sino que es un pacto firmado con su sangre. El cumplimiento de este pacto ahora no depende de mi desempeño o de la devoción que yo le ponga. El cumplimiento de este pacto depende de la sangre de Jesús, y Él no es hombre para mentir. Dios nos ha dejado su palabra escrita, que es su voluntad, su carácter, su vida revelada a nosotros los hombres, para que cuando nos adentramos en esa palabra revuelva nuestros corazones, nos llene de entendimiento acerca de la grandeza de Dios y de la gravedad de nuestro pecado, para que al comprenderlo rindamos nuestras vidas a Jesús y entonces seamos salvos. Yo quiero animarte el día de hoy. Si tú no eres un cristiano, es decir, una persona que ha puesto su fe en Jesús, y sientes que el peso de la justicia de Dios, que el peso de la gravedad de tu pecado está como llamándote a cuentas, voltea a ver a Jesús. Mira a aquel que ha hecho un pacto con nosotros, un pacto de amarnos, perdonarnos y restablecer nuestra relación con Dios. No es un pacto que depende de ti, de tu desempeño, de tu bondad. Es un pacto que simplemente depende de la confianza en alguien mayor que nosotros. Señor, hoy damos tantas gracias por este pacto que tú has hecho, Señor. Te damos gracias porque aunque a veces luchamos con la culpa o a veces pensamos que no somos lo suficientemente buenos, solamente basta con voltear a ver a Jesús y recordar que el pacto ha sido firmado por Él y yo solamente tengo que confiar. Enséñanos a confiar, Señor, y a entender que no hay condenación para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.